La lluvia golpeaba con furia los tejados de Sevilla, como si el cielo mismo quisiera ahogar los secretos que Clara llevaba en el pecho. En la Plaza Nueva, bajo un paraguas roto, sus pasos resonaban contra los adoquines, cada uno más pesado que el anterior. Había jurado no volver a mirar atrás, pero esa noche el destino tenía otros planes. Clara, de 25 años, caminaba con la cabeza gacha, su chaqueta de cuero empapada y el cabello pegado a la frente. Había crecido en Triana, entre el bullicio de los tablaos flamencos y las risas de su familia, pero siempre sintió que algo en su interior no encajaba. Era como si su corazón hablara un idioma que nadie más entendía. Hasta que conoció a Sofía. Sofía, también de 25 años, era un torbellino de colores y contradicciones. Su cabello corto teñido de un rojo vibrante y su forma de reír, como si el mundo entero pudiera detenerse a escucharla, habían desarmado a Clara desde el primer día. Se conocieron en una librería de la calle Sierpes, cuando Sofía dejó caer un libro de Lorca y Clara, sin pensarlo, lo recogió y le sonrió. Desde entonces, sus encuentros eran un juego de miradas furtivas y conversaciones que se alargaban hasta el amanecer. Pero también eran un campo minado, porque en una ciudad donde las tradiciones pesaban como los muros de la catedral, su conexión era un secreto peligroso. Esa noche Clara se dirigía a la feria de Navidad, donde las luces parpadeaban como promesas y el olor a castañas asadas llenaba el aire. Había prometido encontrarse con Sofía allí, aunque su pecho ardía de dudas. ¿Y si alguien nos ve? ¿Y si mi familia se entera?, pensaba, mientras el eco de las palabras de su madre resonaba en su mente. Clara, una mujer debe seguir el camino correcto. Pero ¿cuál era el camino correcto cuando su corazón latía más fuerte al lado de Sofía que en cualquier otro lugar? Al llegar a la plaza, la vio. Sofía estaba junto a un puesto de dulces, con un vestido bohemio que ondeaba al viento y un colgante plateado brillando en su cuello. Sus ojos grandes y llenos de vida, buscaron los de Clara entre la multitud. Cuando se encontraron, el mundo pareció desvanecerse. Pero justo cuando Clara dio un paso hacia ella, una voz familiar la detuvo. «Clara, ¿qué haces aquí sola?» Era Miguel, su primo, con una sonrisa que ocultaba un dejo de sospecha. El corazón de Clara se aceleró. Miró a Sofía, que fingió revisar los dulces, pero sus manos temblaban. La noche que prometía ser un refugio para su amor, ahora se cernía como una tormenta. Clara sabía que no podía escapar de las miradas de su familia, ni de las expectativas que la ataban. Pero tampoco podía ignorar el fuego que Sofía había encendido en ella. «Solo. Paseando», respondió Clara, con la voz quebrada. Miguel frunció el ceño, pero no insistió. Cuando se alejó, Clara corrió hacia Sofía, tomándola del brazo. «Tenemos que hablar», susurró y la llevó hacia un callejón donde las luces navideñas no llegaban. Allí, bajo la lluvia, Clara dejó caer el paraguas. Sus manos buscaron las de Sofía, y por un momento el mundo fue solo de ellas. «¿Por qué siempre siento que te estoy perdiendo?», dijo Sofía, su voz temblorosa pero firme. «No puedo seguir escondiéndome, Clara. No quiero». Clara sintió un nudo en la garganta. Quería prometerle el mundo, pero las cadenas de su vida, su familia, su ciudad, su miedo, eran más pesadas de lo que nunca admitiría. Sin embargo, en los ojos de Sofía vio algo que no había encontrado en ningún otro lugar, un hogar. La noche avanzaba y la feria de Navidad seguía brillando a lo lejos, ajena a su tormenta interna. Clara tomó una decisión. No sabía si era valiente o imprudente, pero por primera vez, quiso escuchar a su corazón. «Sofía, quédate conmigo esta noche. Pasemos las fiestas juntas», dijo con una mezcla de miedo y esperanza. Sofía sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. «Si me quedo, Clara, no habrá vuelta atrás». Y en ese momento, bajo la lluvia de Sevilla, Clara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El alba llegó con un sol tímido que apenas atravesaba las nubes grises. Clara y Sofía habían pasado la noche hablando en un pequeño café cerca de la Giralda, donde las mesas de madera crujían bajo el peso de sus confesiones. Hablaron de sus miedos, de sus sueños, de un futuro que parecía imposible pero que ninguna quería dejar de imaginar.
Clara no podía dejar de mirar las manos de Sofía, que jugaban con una servilleta mientras hablaba. Había algo en su forma de moverse, tan libre y a la vez tan vulnerable, que hacía que Clara quisiera protegerla y, al mismo tiempo, rendirse ante ella. Pero la realidad las alcanzó demasiado pronto. Esa mañana, Clara recibió un mensaje de su madre: «Ven a casa ahora. Tu tía dice que te vio anoche con una chica». El mundo se le vino encima. Su familia, devota y tradicional, nunca entendería lo que sentía por Sofía. La idea de enfrentarlos la llenaba de terror, pero la alternativa, perder a Sofía, era aún peor. Decidió llevar a Sofía a un lugar donde pudieran estar solas, el parque de María Luisa. Allí, entre los senderos bordeados de naranjos y el canto de los pájaros, Clara intentó explicarle todo. Habló de su infancia, de las expectativas que la habían moldeado, de la culpa que la perseguía cada vez que miraba a Sofía y sentía que el mundo entero se detenía. «No sé si puedo hacerlo», Sofía admitió con lágrimas en los ojos. «Quiero estar contigo, pero... ¿y si nos destruyen?». Sofía tomó su rostro entre las manos. «Clara, nadie puede destruir lo que sentimos. Pero tienes que elegir, o luchamos juntas o nos perdemos para siempre». Las palabras de Sofía fueron como un rayo. Clara sabía que tenía que tomar una decisión, pero el peso de su familia, de su ciudad, de todo lo que conocía, la mantenía atrapada. Sin embargo, por primera vez, sintió que el amor podía ser más fuerte que el miedo. Esa noche, mientras las campanas de la catedral resonaban en la distancia, Clara tomó la mano de Sofía y la llevó a su apartamento. Era un lugar pequeño, lleno de libros y recuerdos, pero también era el único refugio que tenían. Allí, por primera vez, se permitieron ser ellas mismas, sin máscaras, sin miedo. Se abrazaron y Clara sintió que por un instante el mundo era perfecto. Pero la perfección nunca dura. A la mañana siguiente un golpe en la puerta las arrancó de su sueño. Era Miguel, con una expresión que mezclaba confusión y enojo. «Clara, tenemos que hablar. Ahora». El corazón de Clara se detuvo. Sabía que ese momento cambiaría todo. Clara abrió la puerta con las manos temblando, el eco del golpe aún resonando en su pecho. Miguel estaba allí con los brazos cruzados y una mirada que cortaba como un cuchillo. Sofía, detrás de Clara, se quedó inmóvil, con los labios apretados y los ojos fijos en el suelo. «¿Qué está pasando aquí, Clara?», preguntó Miguel, su voz baja pero cargada de sospecha. «La tía Carmen dice que te vio anoche con... ella». Señaló a Sofía con un gesto rápido, como si pronunciar su nombre fuera demasiado. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si el pequeño apartamento se hubiera convertido en una jaula. Quería gritar, explicarse, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Sofía, sin embargo, dio un paso adelante, su postura desafiante a pesar del miedo que Clara podía ver en sus ojos. «Mi nombre es Sofía», dijo con firmeza, su voz rompiendo el silencio como un cristal. «Y no estoy aquí para causar problemas. Pero no voy a esconderme». Miguel la miró sorprendido, como si no esperara esa respuesta. Luego volvió los ojos hacia Clara, esperando una explicación. Clara respiró hondo, sintiendo que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «Miguel, no es lo que piensas. O tal vez sí lo es», dijo, su voz quebrándose. «Sofía es importante para mí. Más de lo que puedo explicar ahora». La expresión de Miguel se endureció. «Clara, ¿sabes lo que diría la familia si se entera? Papá, mamá, la abuela. Esto no es un juego. No en Sevilla. No en nuestra casa». Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que Miguel tenía razón, su familia, arraigada en las tradiciones de Andalucía, nunca aceptaría su amor por Sofía. Pero también sabía que no podía seguir viviendo una mentira. No después de haber sentido el calor de los brazos de Sofía, el único lugar donde se sentía completa. «Necesito tiempo, Miguel», susurró Clara. «Por favor, no digas nada. No todavía».
Miguel suspiró pasándose una mano por el cabello. No sé si puedo prometerte eso, Clara. Pero... hablaré contigo después. Solo... ten cuidado. Dio media vuelta y salió, dejando tras de sí un silencio pesado. Sofía se acercó a Clara y la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. No estás sola en esto, murmuró. Pero no puedo obligarte a elegir. Tienes que hacerlo tú. Clara cerró los ojos, sintiendo el calor de Sofía contra su espalda. Quería prometerle que todo estaría bien, pero la verdad era que no sabía cómo enfrentar lo que venía. La ciudad, con sus calles estrechas y sus ojos curiosos, parecía cerrar el cerco a su alrededor. Esa tarde decidieron escapar por un momento de la presión. Caminaron por el barrio de Santa Cruz, donde las casas blancas y los patios llenos de flores parecían susurrar historias de amor y traición. Sofía hablaba con entusiasmo sobre un libro que estaba leyendo, mientras Clara intentaba concentrarse en su voz y no en el torbellino de pensamientos que la atormentaba. Pero incluso en ese momento de calma, Clara no podía ignorar las miradas de los transeúntes, como si pudieran ver a través de su fachada. ¿Alguna vez has sentido que no perteneces a ningún lugar? Preguntó Clara de repente, deteniéndose frente a una fuente. Sofía la miró sorprendida. Todo el tiempo. Por eso te busco, Clara. Porque contigo siento que pertenezco. Esas palabras golpearon a Clara como un rayo. Por un momento olvidó el miedo, las expectativas, todo. Solo existía Sofía con su sonrisa torcida y su mirada que prometía un futuro que Clara apenas se atrevía a imaginar. Pero la realidad no tardó en irrumpir. Esa noche, en una cena familiar en casa de los padres de Clara, la tensión era palpable. Su madre, Ana, no dejaba de hacer preguntas sobre su vida, sus planes, su futuro. Clara esquivaba las preguntas como podía, pero cada mirada de su madre parecía perforarla. Cuando mencionó casualmente a esa chica con el pelo rojo, que alguien había visto con Clara, el corazón de ésta se detuvo. No es nadie, mamá, mintió Clara, con la voz temblorosa. Ana frunció el ceño, pero no insistió. Sin embargo, Clara sabía que el tiempo se agotaba. Si quería estar con Sofía, tendría que enfrentar a su familia, a su ciudad, a sí misma. Al día siguiente, Clara y Sofía decidieron pasar el día en Cádiz, a una hora de Sevilla, donde el mar y el viento podrían darles un respiro. Caminaron por la playa de la Caleta, dejando que las olas lamieran sus pies descalzos. Allí, lejos de las miradas, se permitieron reír, besarse, soñar. Pero incluso en ese paraíso temporal, Clara no podía escapar de la verdad: su amor por Sofía era una revolución, y toda revolución tiene un precio. Cuando regresaron a Sevilla, un mensaje esperaba a Clara en su teléfono. Era de su tía Carmen: sé lo que está pasando, Clara. No puedes seguir así. Ven a casa mañana. Hablaremos. El miedo volvió a apoderarse de Clara, pero esta vez había algo nuevo en su interior, una chispa de valentía. Miró a Sofía, que dormía a su lado, y supo que no podía rendirse. No ahora. No cuando había encontrado un hogar en su abrazo. El amanecer en Sevilla traía un aire fresco que olía a azahar y a promesas rotas. Clara se miró al espejo buscando en sus propios ojos la fuerza que necesitaba para enfrentar el día. La reunión con su tía Carmen estaba a solo unas horas, y el peso de lo que podría pasar la aplastaba. Sofía, sentada en el borde de la cama, la observaba en silencio. Había algo en su quietud, en la forma en que sus dedos jugaban con el colgante plateado en su cuello, que hacía que Clara quisiera detener el tiempo. Pero el reloj seguía corriendo y la ciudad no esperaba. Clara, no tienes que enfrentarla sola, dijo Sofía, rompiendo el silencio. Puedo ir contigo. Puedo explicarle. No, interrumpió Clara, más brusca de lo que pretendía. Esto es algo que tengo que hacer yo. Si no lo hago, nunca seré libre. Sofía asintió, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Se acercó y le dio un beso suave en la frente. Estaré aquí cuando vuelvas.
Siempre. La casa de la tía Carmen en el corazón de Triana era un lugar lleno de recuerdos, fotos de familia en las paredes, el olor a guiso de lentejas, las risas de las reuniones navideñas. Pero esa mañana al entrar, Clara sintió que el aire estaba cargado de juicio. Carmen, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en un moño apretado, la recibió con una mirada que mezclaba amor y severidad. Clara, siéntate, dijo Carmen, señalando una silla en el comedor. Tenemos que hablar de lo que está pasando. Clara obedeció, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que podría romperse. Carmen no perdió el tiempo. La gente habla, Clara. Te vieron con esa chica, Sofía. Y no es la primera vez. ¿Qué significa esto? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Clara abrió la boca, pero las palabras no salían. Quería gritar que amaba a Sofía, que por primera vez sentía que vivía de verdad, pero el peso de las expectativas de su tía, de su familia, de toda Sevilla, la mantenía callada. No es un capricho, tía, dijo finalmente con la voz temblorosa. Sofía. Ella es mi mundo. No puedo explicarlo mejor que eso. Carmen se quedó en silencio, sus manos apretadas sobre la mesa. Luego suspiró. Clara, ¿sabes cómo es esta ciudad? ¿Sabes lo que dirán? Tu madre, tu padre. No lo entenderán. ¿Y yo? Yo no sé si puedo aceptarlo. Esas palabras fueron como un puñal. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero entonces algo dentro de ella se rompió, o quizás se liberó. Tía, no estoy pidiendo tu permiso. Solo quiero que me escuches. Por primera vez estoy siendo yo misma. Y si eso significa perder a la familia, entonces. Que así sea. Carmen la miró sorprendida. Por un momento pareció que iba a replicar, pero luego sus hombros se relajaron. Eres más valiente de lo que era yo a tu edad, dijo finalmente. Pero ten cuidado, Clara. Esto no será fácil. Cuando Clara salió de la casa, sentía una mezcla de alivio y terror. Había dado el primer paso, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Al volver a su apartamento, encontró a Sofía esperándola con una taza de té y una sonrisa que hizo que todo valiera la pena. Esa noche, mientras las luces de Navidad iluminaban las calles de Sevilla, Clara y Sofía decidieron hacer algo atrevido, ir juntas al mercadillo navideño de la Alameda. Caminaron de la mano, desafiando las miradas curiosas y los susurros. Por primera vez Clara no sintió vergüenza sino orgullo. Orgullo de estar al lado de Sofía, de ser quien era. Pero la valentía tiene un precio. Al día siguiente un rumor comenzó a circular por el barrio. Alguien las había visto, alguien había hablado. El teléfono de Clara no dejaba de sonar, mensajes de su madre, de su hermano, de primos que exigían explicaciones. La presión era asfixiante, pero Sofía estaba allí, sosteniendo su mano, recordándole que no estaba sola. Decidieron refugiarse en un pequeño pueblo cerca de Sevilla, Ronda, donde las montañas y el silencio podrían darles un respiro. En Ronda, entre los acantilados y las casas blancas, Clara y Sofía hablaron de sus sueños. Sofía quería abrir una librería, un lugar donde las historias como la de ellas pudieran encontrar un hogar. Clara, por su parte, soñaba con pintar, con plasmar en lienzos el torbellino de emociones que vivía. Pero incluso en Ronda, el pasado las alcanzó. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante, Clara recibió una llamada de su madre. Clara, ven a casa. Ahora. No puedes seguir huyendo. La voz de su madre era un eco de todo lo que Clara temía. Pero al mirar a Sofía, supo que no podía volver atrás. No ahora, cuando había probado la libertad de ser ella misma. Sofía, ¿y si lo dejamos todo? Dijo Clara con los ojos brillantes. ¿Y si empezamos de nuevo, en otro lugar? Sofía sonrió, pero su mirada era seria. Clara, no quiero que dejes todo por mí. Quiero que lo hagas por ti. Esas palabras resonaron en Clara como un eco.
Por primera vez entendió que su amor por Sofía no era solo sobre ellas dos, sino sobre quien quería ser ella misma. Y mientras las estrellas brillaban sobre Ronda, Clara supo que estaba lista para luchar. La vuelta a Sevilla fue como caminar hacia una tormenta. Clara sabía que enfrentar a su madre sería el mayor desafío de su vida. Ana, su madre, era una mujer de principios firmes, criada en la fe y las tradiciones de Andalucía. Para ella, la familia lo era todo, y cualquier desviación del camino esperado era una traición. Clara y Sofía regresaron al apartamento de Clara al amanecer, cuando las calles aún estaban silenciosas. El aire olía a café y a pan recién horneado, pero para Clara, cada paso hacia la casa de su madre era como caminar sobre brasas. Sofía insistió en acompañarla, pero Clara sabía que esto era algo que debía hacer sola. No me dejes fuera, Clara, dijo Sofía, deteniéndola antes de que saliera. Pase lo que pase, estamos juntas en esto. Clara asintió aunque el miedo le apretaba el pecho. Besó a Sofía con una intensidad que decía todo lo que las palabras no podían, y luego salió hacia la casa familiar en Triana. Cuando llegó, su madre estaba en la cocina, amasando pan con una furia que Clara reconoció al instante. No era solo enojo, era dolor. Ana levantó la vista, sus manos cubiertas de harina, y sus ojos se encontraron con los de Clara. Dime la verdad, Clara, dijo Ana sin preámbulos. ¿Quién es esa chica? ¿Qué significa para ti? Clara respiró hondo, buscando las palabras que había ensayado 1000 veces en su cabeza. Pero en ese momento, todas se desvanecieron. Mamá, yo amo a Sofía. No es algo que elegí, pero es lo que soy. Y no voy a renunciar a ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana dejó de amasar, sus manos temblando. Clara, esto no es lo que te enseñamos. Esto no es correcto. Para mí sí lo es, respondió Clara, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Mamá, siempre he intentado ser la hija que querías. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. Ana se sentó con los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo manejar esto, Clara. Eres mi hija, pero esto es demasiado. Clara sintió que su corazón se rompía, pero también sintió una extraña liberación. Por primera vez había dicho la verdad, sin filtros, sin miedo. Se acercó a su madre y tomó sus manos. Mamá, solo quiero que me quieras por quien soy. Ana no respondió, pero tampoco retiró las manos. Fue un pequeño gesto, pero para Clara, fue una chispa de esperanza. Esa noche Clara volvió con Sofía y le contó todo. Se abrazaron en el silencio de su apartamento, dejando que las lágrimas hablaran por ellas. Pero el alivio duró poco. Al día siguiente los rumores en el barrio se intensificaron. Vecinos que antes sonreían ahora miraban con recelo. El teléfono de Clara seguía vibrando con mensajes de parientes lejanos, todos con el mismo tono de reproche. Sofía, siempre la más valiente de las dos, propuso un plan. Vayamos a Granada. Allí nadie nos conoce. Podemos empezar de nuevo, al menos por un tiempo. Clara dudó. Dejar Sevilla significaba dejar atrás su vida, sus recuerdos, su familia. Pero también significaba la posibilidad de ser libre. Está bien, dijo finalmente. Pero solo si prometemos volver y enfrentar esto juntas. Sofía sonrió, sellando la promesa con un beso. En Granada, las cosas fueron diferentes. Las calles empedradas de la Alhambra, los atardeceres rosados sobre la sierra, todo parecía un sueño. Clara y Sofía alquilaron una pequeña habitación en el Albaicín, donde las noches estaban llenas de risas y conversaciones interminables. Por primera vez Clara sintió que podía respirar. Pero incluso en Granada, el pasado la seguía. Una noche, mientras paseaban por el Paseo de los Tristes, Clara recibió un mensaje de Miguel: mamá está destrozada. Dice que no puede perderte. Ven a casa, por favor. Clara miró el mensaje, sintiendo que el mundo se derrumbaba otra vez.
Sofía, a su lado, le tomó la mano. Clara, no tienes que decidir ahora. Pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntas. Esa noche, bajo las estrellas de Granada, Clara entendió que su amor por Sofía no era solo una elección, sino una verdad innegable. Y aunque el camino adelante era incierto, sabía que no podía rendirse. Granada era un refugio, pero no un escape. Clara lo sabía mientras caminaba por las calles del Albaicín, con Sofía a su lado, sus manos entrelazadas. La ciudad, con sus casas blancas y sus vistas a la Alhambra, parecía susurrarles que todo era posible. Pero el mensaje de Miguel seguía quemando en el teléfono de Clara, un recordatorio de que no podían huir para siempre. «Tenemos que volver, ¿verdad?», dijo Clara una mañana, mientras desayunaban en una pequeña terraza con vistas a la sierra. Sofía dejó su taza de café y la miró. «No tenemos que hacer nada que no quieras, Clara. Pero si decides volver, estaré contigo. Siempre». Clara sonrió, aunque el miedo seguía allí como una sombra. Sabía que enfrentar a su familia significaba arriesgarlo todo, pero también sabía que no podía seguir viviendo a medias. «Entonces volvamos», dijo finalmente. «Pero esta vez, no me esconderé». El viaje de regreso a Sevilla fue silencioso. Clara miraba por la ventana del autobús, viendo cómo las colinas de Andalucía se desvanecían en la distancia. Sofía, a su lado, le apretaba la mano, un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Cuando llegaron a Sevilla, la ciudad parecía diferente. Las luces navideñas aún brillaban, pero ahora había una tensión en el aire, como si la ciudad misma supiera lo que Clara estaba a punto de hacer. Decidió empezar por Miguel. Si podía convencerlo, tal vez él podría ayudarla con el resto de la familia. Se encontraron en un bar cerca de la Plaza de España, donde el bullicio de los turistas contrastaba con la gravedad de su conversación. Miguel llegó con una cerveza en la mano, su expresión más suave de lo que Clara esperaba. «Clara, no quiero perderte», dijo Miguel, directo al grano. «Mamá está mal, pero no es solo por ti. Es porque no entiende. Y yo. Yo tampoco lo entendía al principio. Pero vi cómo miras a Sofía. Nunca te había visto así». Clara sintió un nudo en la garganta. «Miguel, no quiero hacer daño a nadie. Pero no puedo renunciar a ella. Es todo para mí». Miguel suspiró mirando su cerveza como si allí estuviera la respuesta. «No te voy a mentir, va a ser duro. Pero si esto es lo que eres, entonces te apoyaré. Solo dale tiempo a mamá». Esas palabras fueron un rayo de esperanza. Clara sabía que no todo estaba resuelto, pero tener a Miguel de su lado era un comienzo. Esa noche llevó a Sofía a la Plaza de España, donde las luces reflejaban en el canal como un sueño. Allí, bajo los arcos, se besaron sin importar quién pudiera verlas. Pero la paz duró poco. Al día siguiente, Clara recibió una llamada de su padre, Antonio. Su voz era fría, cortante. «Clara, ven a casa. Ahora. Tu madre no puede más». El encuentro con sus padres fue como caminar hacia una ejecución. Ana estaba en el salón con los ojos hinchados de tanto llorar. Antonio a su lado parecía una estatua, su rostro inexpresivo pero lleno de decepción. Clara se sentó frente a ellos, sintiendo que el aire se volvía pesado. «Clara, ¿cómo pudiste?», empezó Ana, con la voz rota. «Todo lo que te dimos, todo lo que te enseñamos. ¿Y eliges esto?». Clara respiró hondo, buscando la fuerza que Sofía le había dado. «Mamá, papá, no elegí esto. Es lo que soy. Amo a Sofía, y no voy a renunciar a ella, aunque eso signifique perderlos a ustedes». Antonio se levantó furioso. «No hagas que elija entre mi hija y mis creencias, Clara. Esto no es lo que queremos para ti». Pero Ana sorprendentemente puso una mano en el brazo de su esposo. «Antonio, para. Es nuestra hija». Miró a Clara, con lágrimas en los ojos.
No entiendo esto, Clara. Pero no quiero perderte. Esas palabras, aunque llenas de dolor, fueron un puente. Clara sabía que no era una aceptación total, pero era un comienzo. Se levantó y abrazó a su madre, dejando que las lágrimas fluyeran. Esa noche Clara y Sofía hablaron hasta el amanecer. Decidieron quedarse en Sevilla, pero también decidieron ser valientes. Abrirían un pequeño espacio cultural en el barrio de la Macarena, un lugar donde las historias como la de ellas pudieran ser contadas sin miedo. Era un sueño arriesgado, pero era suyo. Mientras las fiestas navideñas llegaban a su fin, Clara sintió que algo había cambiado. No era solo su relación con Sofía, sino su relación consigo misma. Por primera vez se sentía libre. Las últimas luces de Navidad se apagaban en Sevilla, pero para Clara y Sofía un nuevo capítulo comenzaba. La idea de abrir un espacio cultural en la Macarena era más que un sueño, era una declaración. Querían un lugar donde las voces marginadas, como la de ellas, pudieran resonar. Pero transformar ese sueño en realidad significaba enfrentar nuevos desafíos. Clara y Sofía pasaron días buscando un local. Encontraron uno en una calle tranquila, con paredes de ladrillo visto y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Era pequeño pero perfecto. Lo llamaron El Refugio, un nombre que reflejaba lo que querían crear, un hogar para quienes, como ellas, habían sentido que no encajaban. Mientras trabajaban en el local, pintando paredes y organizando estanterías, Clara no podía evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. Cada pincelada era un paso hacia su futuro, pero también un recordatorio de lo que había arriesgado. Su madre Ana había prometido intentar entender, pero las conversaciones con ella seguían siendo tensas. Antonio, su padre, apenas hablaba, y Clara sabía que su silencio era una forma de rechazo. Sofía, siempre la optimista, mantenía el ánimo alto. Clara, esto es nuestro. Nadie puede quitárnoslo, decía, mientras colgaba una guirnalda de luces en el techo. Una tarde, mientras organizaban una estantería de libros, una mujer mayor entró en el local. Era Dolores, una vecina conocida por su devoción y su lengua afilada. Clara sintió un nudo en el estómago, preparándose para lo peor. ¿Qué es esto?, preguntó Dolores, mirando a su alrededor con desconfianza. Es un espacio cultural, respondió Sofía, con una sonrisa amable pero firme. Un lugar para compartir historias, arte y música. Todos son bienvenidos. Dolores frunció el ceño. He oído cosas sobre vosotras. La gente habla. Clara sintió que el aire se le escapaba. Pero antes de que pudiera responder, Sofía dio un paso adelante. Que hablen. Nosotras no estamos aquí para escondernos. Estamos aquí para vivir. Dolores se quedó en silencio y por un momento Clara pensó que se iría. Pero luego la mujer asintió lentamente. Tenéis valor. No sé si lo entiendo, pero os deseo suerte. Ese pequeño gesto fue un rayo de esperanza. No todos en el barrio aceptarían el refugio, pero Clara y Sofía sabían que cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. La inauguración de El Refugio fue un evento modesto pero lleno de vida. Amigos, vecinos curiosos y algunos artistas locales llenaron el local. Sofía recitó un poema de Lorca, mientras Clara exponía sus primeros lienzos, llenos de colores vibrantes que contaban su historia. Por un momento todo parecía perfecto. Pero la realidad siempre encuentra la forma de irrumpir. Esa noche alguien dejó un mensaje anónimo en la puerta del local: esto no es Sevilla. Volveos de donde vinisteis. Clara sintió un escalofrío, pero Sofía, con su fuerza habitual, arrancó el papel y lo tiró a la basura. No les des poder, Clara, dijo apretando su mano. Esto es nuestro hogar, y nadie va a quitárnoslo. A pesar del miedo, Clara asintió. Sabía que Sofía tenía razón. Pero también sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Los rumores seguían creciendo,
y aunque Miguel y algunos amigos las apoyaban, la ciudad seguía siendo un campo de batalla. Una noche, mientras cerraban el local, Clara recibió una llamada de su madre. «Clara, quiero ver lo que habéis hecho. Quiero entender». Era un paso pequeño, pero significativo. Clara y Sofía prepararon el local para la visita de Ana, con nervios y esperanza. Cuando Ana llegó, recorrió el espacio en silencio, tocando los libros, mirando los lienzos. Finalmente se detuvo frente a una pintura de Clara, dos mujeres abrazadas bajo un cielo estrellado. «Es hermoso», dijo Ana, con la voz temblorosa. «No lo entiendo todo, Clara. Pero veo cuánto significa esto para ti». Clara abrazó a su madre, sintiendo que por primera vez había una posibilidad de reconciliación. No era una victoria total, pero era un comienzo. Esa noche, mientras Clara y Sofía se acostaban, exhaustas pero felices, Clara supo que había encontrado su lugar en el mundo. No era perfecto, no era fácil, pero era suyo. Y en los brazos de Sofía, encontró el hogar que siempre había buscado. El invierno en Sevilla se desvanecía, pero la lucha de Clara y Sofía apenas comenzaba. El refugio se había convertido en un faro para algunos, pero también en un blanco para otros. Los mensajes anónimos seguían apareciendo, pintados en las paredes o deslizados bajo la puerta. Cada uno era un recordatorio de que su amor, aunque verdadero, era un desafío para muchos. Clara intentaba mantenerse fuerte, pero las noches eran las peores. Se despertaba con pesadillas, imaginando a su familia dándole la espalda, a la ciudad cerrándole las puertas. Sofía, siempre su ancla, la abrazaba hasta que el miedo se desvanecía. «No estás sola, Clara. Nunca lo estarás», susurraba, y esas palabras eran lo único que mantenía a Clara en pie. Una mañana, mientras abrían el refugio, encontraron una pintada en la fachada: «Pecadoras». Clara sintió que el mundo se derrumbaba, pero Sofía, con una determinación feroz, tomó un cubo de pintura y comenzó a cubrirla. «No van a ganar», dijo con los ojos brillando de rabia y amor. «Esto es nuestro». Esa tarde Clara decidió hacer algo atrevido. Organizaron un evento en el refugio, una noche de poesía y música, abierta a todos, pero dedicada a las historias de amor que la sociedad intentaba silenciar. Invitaron a poetas locales, músicos, y a cualquiera que quisiera compartir su verdad. La respuesta fue abrumadora. Decenas de personas llenaron el local, algunas con curiosidad, otras con apoyo genuino. Entre la multitud, Clara vio a Miguel, acompañado de algunos amigos de la familia. Su presencia la llenó de nervios, pero también de esperanza. Cuando Sofía subió al escenario y recitó un poema sobre el amor que desafía al mundo, Clara sintió que el tiempo se detenía. La voz de Sofía era un canto, una revolución, y Clara supo que nunca la amaría más que en ese momento. Después del evento, Miguel se acercó a Clara. «No sé si lo entiendo todo», dijo, «pero vi cómo te miraba Sofía. Y vi cómo la mirabas tú. Eso es real». Clara sintió lágrimas en los ojos. «Gracias, Miguel. Significa todo para mí». Pero no todos en la familia estaban listos para aceptar. Antonio, el padre de Clara, seguía distante y las conversaciones con él eran frías, formales. Clara sabía que necesitaba tiempo, pero cada rechazo era como una herida nueva. Una noche, mientras Clara y Sofía planeaban el próximo evento en el refugio, recibieron una visita inesperada. Era Ana, la madre de Clara, con una bandeja de dulces caseros. «Pensé que podrían necesitar algo dulce», dijo con una sonrisa tímida. Clara y Sofía la invitaron a entrar, y por primera vez hablaron sin barreras. Ana escuchó mientras Sofía contaba cómo había crecido en un pueblo pequeño, donde ser diferente era un delito tácito. Clara habló de su miedo, pero también de su amor, de cómo Sofía le había dado la valentía para ser ella misma. Ana no dijo mucho, pero cuando se fue, abrazó a Clara con fuerza. «No prometo entenderlo todo», dijo, «pero prometo intentarlo». Esa pequeña victoria dio a Clara y Sofía la fuerza para seguir adelante. El refugio comenzó a crecer, atrayendo a más personas,
no solo de Sevilla, sino de otros lugares de Andalucía. Se convirtió en un espacio donde las historias de amor, de lucha, de identidad, podían ser contadas sin miedo. Pero la ciudad no olvidaba. Una noche, mientras Clara y Sofía cerraban el local, un grupo de jóvenes las increpó en la calle. «Esto no es lugar para vosotras», gritó uno de ellos mientras los demás reían. Clara sintió el miedo apoderarse de ella, pero Sofía dio un paso adelante. «Este es nuestro hogar», dijo con una voz que no temblaba. «Y no nos iremos». Los jóvenes se fueron, pero el incidente dejó a Clara temblando. Esa noche en los brazos de Sofía, Clara lloró, no de miedo, sino de gratitud. Porque a pesar de todo, tenía a Sofía. Y eso era suficiente. La primavera llegó a Sevilla, trayendo consigo el aroma de los naranjos en flor y una nueva esperanza. El refugio ya no era solo un local, era un símbolo. Clara y Sofía habían transformado su pequeño espacio en un refugio para quienes buscaban un lugar donde ser ellos mismos. Pero el camino no había sido fácil, y las cicatrices de la lucha seguían presentes. Una mañana, mientras Clara pintaba un nuevo lienzo para la próxima exposición, recibió una carta. Era de su padre, Antonio. Las palabras eran pocas pero pesadas. «Clara, necesito hablar contigo. Ven a casa». Clara sintió un nudo en el estómago. No había hablado con su padre desde aquella tensa reunión en el salón familiar. Pero algo en su interior le decía que esta vez podía ser diferente. Llevó a Sofía consigo, no como un desafío, sino como una verdad. Si su padre quería hablar, tendría que aceptarlas a ambas. Cuando llegaron a la casa familiar, Antonio estaba en el patio sentado bajo un naranjo. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos tenían una suavidad que Clara no había visto antes. «Clara, he estado pensando mucho», empezó Antonio con la voz baja. «No entiendo tu mundo. No entiendo. Esto». Hizo un gesto hacia Sofía. «Pero eres mi hija. Y no quiero perderte». Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Papá, no quiero que me pierdas. Pero no puedo ser alguien que no soy». Antonio asintió lentamente. «Lo sé. Y estoy intentando entender. Solo dame tiempo». Sofía, que había estado en silencio, habló por primera vez. «Señor, no queremos cambiar quién es usted. Solo queremos ser nosotras mismas». Antonio miró a Sofía, y por un momento pareció que iba a replicar. Pero luego sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Tenéis valor. Más del que yo tuve a vuestra edad». Ese encuentro no resolvió todo, pero fue un puente. Clara sabía que la aceptación total llevaría tiempo, pero por primera vez sintió que su familia no estaba tan lejos. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El refugio organizó un festival de primavera con música, poesía y arte. La comunidad creció y con ella la confianza de Clara y Sofía. Aunque los rumores y las miradas seguían, ya no tenían el mismo poder. Clara había aprendido a mirar a los ojos a quienes la juzgaban, y Sofía, con su risa y su fuerza, le recordaba cada día por qué valía la pena. Una noche, mientras cerraban el refugio, Clara y Sofía se detuvieron frente a la fachada. Habían pintado un mural juntas, dos manos entrelazadas bajo un cielo lleno de estrellas. Era su historia, su lucha, su amor. «Clara, ¿te arrepientes de algo?», preguntó Sofía, apoyada contra la pared. Clara la miró con el corazón lleno. «De nada. Porque cada paso, cada lágrima, me trajo hasta ti». Sofía sonrió y en ese momento, bajo las luces de Sevilla, se abrazaron. Clara sintió el calor de Sofía, su fuerza, su amor. Y supo que sin importar lo que el mundo les arrojara, siempre tendrían ese abrazo. Su hogar. Para siempre. El festival de primavera marcó un nuevo comienzo. Clara y Sofía siguieron luchando, creando, amando.
El refugio se convirtió en un faro para muchos, un lugar donde las historias de amor como la de ellas podían brillar sin miedo. Y aunque el camino nunca sería fácil, Clara sabía que lo recorrería 1000 veces, siempre que tuviera a Sofía a su lado. Porque en su abrazo había encontrado su hogar. Y eso, nadie podría quitárselo.